Llegamos a Pokhara después de 5 horas, o más como 7. Este es el room tour, está limpio, una camita, una pequeña. Este es el baño, típico baño asiático donde la regadera salga. De limpieza está bien. Y llegamos a la puerta, digamos, la puerta de Annapurna sobre el Himalayas. Venimos a hacer trekking. Vengo de un día muy duro, tuve una diarrea muy grande. Sigo un poquito mal, pero voy a tratar de estar bien para poder hacer trekking. De pronto me quedó una comida de la carretera llegando a Nepal, un poco duro. Entonces pues tengan cuidado con eso cuando vengan por estos lados, es fuerte. Ok, entonces nos vemos ahora. Buenos días, namaste. Bueno, estamos aquí en Pokhara, a 5 horas de Kathmandu, Nepal. Esta es la puerta de los Himalayas. Por ahí en 2 días vamos a ir de trekking al lugar de Karapani, donde se ven algunas vistas de la cordillera de los Himalayas. Creo que es perfecto para lo que nosotros tenemos, digamos, de experiencia y para poder hacer trekking. Vamos hoy a explorar un poco la ciudad y bueno, ya me siento mucho mejor y bueno, miren, escuchen esta música. Tengo unas ganas de comprarla, eso da una paz y una tranquilidad. De pronto los preguntamos cómo se llama esa canción. Pongan cuidado en esta música que me fascina. Mire. Mira amigos, es el lago tan divino aquí en Pokhara. Mire esos colores de esas flores aquí. Hago un pequeño zoom para mostrarles lo bonito que es ese lago. La ciudad es divina. Hoy está un poquito nublada, entonces no podemos mostrar los picos de los Himalayas, pero están ahí. Estamos cerca. Mira esas flores. Mira esa cosa tan divina. Esto es viajar, amigos, pasar bueno. Encontrar lugares bonitos en cada lugar. Exacto. Que uno visita. Bueno, aquí estamos entrando a la ciudad. Supuestamente hoy hay una huelga de taxis, entonces sí hay poquitos taxis trabajando, pero cobran lo que dé la gana. Hay una pagoda que se llama la Pagoda de la Paz en una montaña y creo que las vistas son muy bonitas. El problema es que me están cobrando algo así como $20 ir a volver, entonces pues eso es un poco caro para aquí Nepal. Nepal es uno de los países más pobres del planeta, digamos lo más barato que se puede vivir aquí. Obviamente estamos en una zona turística, entonces obviamente todo es lleno de lugares, cosas y es un poco duro no comprar, ¿no? Eso es algo que siempre para nosotros es un problema. Siempre tenemos morrales grandes. Si quieren no gastar nada y no de verdad comprar, pues véngase con morrales pequeños. La verdad les cuento que los souvenirs acá en la India me han sorprendido. O sea, para mí ha sido uno de los mejores souvenirs de las partes que he viajado. Me ha enamorado aquí, de verdad se consiguen unas cosas espectaculares. Y en Nepal también se consiguen cosas muy bonitas. Sí, las cosas quedan uno con el ganas de comprarse la mitad del lugar. Eso es collares, venden cosas hechas a mano, tejidas, bufandas, ropa, pantalones, cosas típicas de acá. Las construcciones son bonitas, tiene obviamente su parte occidental. Pokhara es una ciudad muy tranquila, muy diferente de Kathmandu. Kathmandu es
movida, ¿no? Gorro típico nepalés. Medium and postcard and bigger. You look this outing. How much are these? This one $2. This one $6 and this one $1. This original, no problem. Original. Nepali people sell. Okay. One Purna one. Pues mira a la altura. I'm not cheating. Ah, I'm not because- cheating. Mira la altura. They all mountains separate, Yes. separate name. Everest. The Everest here. Everest is after. This Everest. The Esta most es big. la Everest, amigos. Estamos muy cerca del Everest también. Colombia, ya fue Colombia. El niño está vendiendo esas postales, esas fotos. Pero bueno, básicamente lo que el tipo me explicó es que hay 4 Annapurnas. Las Annapurnas tienen 3 grandes y según él va subiendo según la altura. Gangapurna es otra. Todas estas son partes de la cordillera de las Himalayas más fuertes de altos del planeta. Las Himalayas. Bueno, aquí estamos caminando. No hay taxis, hay un sindicato, entonces igual, no Uber, nada, entonces Otto Caminando. se tocó caminar. Entonces para que vean, aquí también pasa también huelgas y problemas. Por ahí 1 hora caminando, porque ni buses hay, o sea, no hay ningún tipo de transporte público. Y los poquitos taxis quieren cobrar la madre. Entonces pues Doble. Entonces, estamos doble. con- Entonces pues nosotros siempre los mochileros no puedo gastarme toda la plata por un taxi. Además que se ve, vamos a ver desde la montaña la ciudad, más bonito caminar, experiencia. Exacto. Además nos gusta caminar también. Pues sí. Bueno amigos, ahora estamos en la camino de la entrada de la pagoda de Paz. Dicen los locales que son exactamente 1 hora de subida. Dicen la vista es bonita, pues ahí pueden ver. Es una carretera destapada. Entonces pues ahí vamos a empezar a subir. Ese es el plan para hoy. A ver la vista de Pokhara. Mostrar aquí un poquito. Hi, very good. How you doing? Yes, I'm going to the stupa. How long? You know how long it takes there? How long it takes? 1 hour maybe? 1 hour? Less? Yes. This way. Oh, okay. Mira, you say way. Pero dice otra cosa ahí, dice la fecha para la tolada. Entonces, peace. Yeah, stupa. Are you sure? Because look, it says there, the arrow is different, says the way. Okay, fine, we go there. Let's go. Thank you. A ver. What's your name? Margaret Margaret and Camilo. What's your name? Arisma. Arisma. And you? Kanchan. Conchen. You? And you? Sevad. Sebas? Wow. Bueno amigos, eso es como empezando ya a subir la estupa. Ya pueden ver exactamente el camino. Típica carretera destapada con piedras. Ya estamos tratando de subir por la vista a ver la ciudad Pokhara. Para llegar a esa carretera duró 1 hora fácil. Como les dije, no habían buses ni tampoco taxis. Entonces pues este es el plan de hoy. Conocer esto y
Ve la pagoda de la paz se llama. Y también es bueno también porque es una pequeña práctica de trekking, ya que en poquito tiempo, unos días, ya vamos a hacer trekking, llegar hasta ver las vistas de las Himalayas, Guarapani, que es una de más suaves. Hay unas de 10 días, de 15 días, de 22 días. Yo creo que uno no debe excederse más si tenemos un mes sin hacer ejercicio en el clima de la India, que es fuerte. Aquí ya es un clima tipo Medellín, entonces pues no es tan grave. Ya aquí empieza como ver un poquito las vistas, pero a ver si le puedo mostrar algo. No, según hay árboles así, no se ve mucho, pero venga a ver si puede ver. No, pues algo se puede ver la ciudad. A fondo puede ver, ¿ves? Ahí pueden verlos. Vamos a subir para que vean la vista. Bueno amigos, ya aquí se ve mejor la vista. Hagamos un zoom. Mire, ese es Pokhara. Obviamente no se ve el lago porque toca subir más para ver otro lado del lago, de la montaña, perdón. Entonces vamos a subir más. Desde acá se alcanza a ver el lago y allá se ve la ciudad. Ya estamos a punto. Eso quiere decir que caminamos donde estaba ese lago, donde están las barquitas. Se puede hacer un zoom y más toda la vuelta de la ciudad. Llegamos hasta aquí. Eso es berraco nosotros. Y miren, pueden ver que esta ciudad es larga. O sea, miren, ya las casas hasta allá. Y esta es la segunda más grande de Nepal. Está como lloviendo. Este es el Medellín de Pokhara, para que vean, berracos papá. Está un poquito nubloso y está lloviznando, entonces tenemos que apurarle. Ya les mostramos la pagoda. Y finalmente la pagoda. Mírenla ya al final. Wow. Llegamos. Llegamos, Cami. Sí. Llegamos. Mírala. Bueno, subimos a la pagoda y bueno, aquí digamos se puede ver un poco la influencia tibetana, el budismo tibetano de Nepal. Y mire este pequeño letrero, aviso. Además, inteligentes hablan duro, solamente en silencio. Aquí se ve mucho mejor el lago.